Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en lo que es el servlet en las dos clases que les dejé para que hagan? Recuerden que la práctica es importante. Si ustedes no practican, va a ser muy difícil que puedan aprender. Así, cometiendo errores, aprenderemos mejor, ¿correcto? Vamos a hablar ahora entonces de conexión a base de datos, que es la parte que nos toca, ¿sí? Muy bien. Recordemos entonces que para utilizar base de datos debemos tener nuestro modelo de base de datos, ¿correcto? Debemos hablar también acerca de los drivers de conexión, de lo que es el JDBC API y el JDBC driver. El JDBC API es el paquete de Java SQL que nos va a permitir utilizar las clases e interfaces escritas en Java para realizar nuestras conexiones, como también el JDBC driver, que va a ser el que nos va a permitir hacer la comunicación, establecer esa comunicación entre la aplicación y la base de datos. ¿Sí? Es muy importante conocer esto. Hay tres objetos que utilizamos cuando nosotros nos conectamos a una base de datos. Eh, Primero, obviamente, debemos cargar el driver, conectarnos, definir la conexión y utilizar el objeto statement o el preparate statement o este objeto de aquí, y cada uno tiene distintas funcionalidades. Este es el más común, el statement es el que vamos a utilizar, ¿correcto? Después aquí para ejecutar operaciones precompilados y para ejecutar también procedimientos almacenados en base de datos. Todos estos se ejecutan y luego tiene que cerrarse la conexión para liberar los recursos de máquina. Y también tenemos el objeto resultSet, que me va a permitir obtener resultados de una consulta, ¿no? Muy bien. Debemos hablar entonces primero del objeto connection. El objeto connection representa una conexión. Entonces, antes de poder empezar, debemos establecer justamente esta conexión. Luego de esto, debemos también registrar el driver. El driver es diferente para cada tipo de base de datos. En este caso, la palabra utilizada o reservada dentro del Java es el class for name, y aquí debemos colocar el nombre del driver, ¿sí? Luego vamos a abrir la conexión con driver manager get connection. Establecemos una URL, un usuario y un password. La URL es la dirección física de la base de datos que vamos a cargar mediante el driver, ¿correcto? Entonces esta URL tiene protocolos de comunicación y tiene su nombre, el cual significa que es la base de datos. Este protocolo es el nombre del driver, ¿sí? O los mecanismos de conexión que pueden ser soportados. Acá tenemos un ejemplo más claro de lo que acabamos de hablar. Para una conexión ODBC tenemos el class for name. Aquí está el nombre de este driver. Miren, el nombre del driver se carga. Establecemos la URL. Aquí está, JDBC base de datos. Y establecemos la conexión, el objeto de conexión. Abrimos la conexión y mandamos los datos, ¿no? La URL, el usuario y el password para poder conectar. En Oracle es un poquito diferente, pero se utilizan las mismas palabras reservadas. Oracle JDBC, carga el driver, tenemos aquí el connection, ¿sí? En la URL tenemos JDBC Oracle Sync, arroba la base de datos, el usuario y el password. En MySQL, que es el que vamos a utilizar, tenemos aquí class for name, el nombre del driver, se carga esto y establecemos la conexión, ¿sí? Entonces es muy sencillo. También debemos recordar que para utilizar nuestras consultas, nuestro lenguaje SQL dentro del Java, vamos a utilizar el objeto statement, ¿sí? Este objeto me va a permitir usar ciertos tipos de funciones que me van a permitir y enviar instrucciones SQL a la base de datos. Entonces, siguiendo el ejemplo, establecemos el objeto de conexión llamado con, de tipo conexión, el driver de conexión, ¿sí? Obtenemos esa conexión, mandamos la URL de conexión, el usuario y el password. Y declaramos el statement para poder crear justamente esas consultas que vamos a realizar, ¿sí?
Entonces, una vez creado esto, después de haber utilizado, debemos cerrarlo. Es muy importante para liberar los recursos. ¿Sí? Para utilizar las sentencias SQL tenemos principalmente dos, el update y el query. El execute update servirá para hacer insert, update, delete, create table y drop table. ¿Sí? Y este retorna un número de filas que han sido alteradas. El SQQuery solo servirá para hacer sentencias de tipo select. Entonces, eso debe de quedar bien claro para ustedes. Aquí tenemos un ejemplo bien claro, el query, un select y el update un insert. Tenemos también otras sentencias como el batch, el SQL batch, que podemos ejecutar múltiples sentencias SQL. Entonces, eso no lo vamos a utilizar, pero es necesario que lo sepan. El objeto ResultSet es muy importante porque a través de este objeto vamos a permitir obtener todo un conjunto de datos y que van a ser manejados por un cursor. ¿Sí? Entonces, para que podamos nosotros ver o desplazarnos por cada uno de estos datos, cada fila, utilizamos el método next, como ustedes pueden ver. ¿Sí? El ejemplo es claro. Establecemos el statement, le damos el nombre, llamamos a la conexión y le mandamos el create statement para establecer lo que vamos a realizar. ¿Sí? Llamamos al result set y le vamos a decir que este va a ejecutar un query donde está un select que van a almacenarse dentro del result set, y para ver cada fila con un next, la función next vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces más adelante cuando lo veamos lo vamos a ver más en su totalidad. Algunas otras funciones que nos permite obtener el result set, por ejemplo, es el result set RE, el SQ, el RLAS, perdón, el inter number of row, que me permite tener tanto los números de columnas como el último y el final, el primero, ¿no? El último y el primer valor. Entonces son operaciones con el cursor que podemos establecer aquí. ¿Sí? Muy bien, para obtener los datos del result set, observen que para obtener los datos podemos nosotros utilizar el método get en sus distintas formas. GetString, en este caso número 2, será la segunda columna o el nombre de la columna de la tabla que estoy recuperando, ¿sí? Vean aquí tenemos varios métodos get para poder obtener los valores de acuerdo al tipo de datos. Eso pueden revisar con más calma. En resumen, JDBC es una API que nos permite conectarnos a cualquier base de datos. ¿Sí? Nos valemos de un driver para lograr una comunicación. Cada driver es específico. Debemos cargar el driver, luego generar objeto connection y luego ejecutamos el select o el update con el objeto statement o result set. ¿Sí? Luego cerramos, obviamente, para liberar los recursos. Muy bien. Debemos recordar entonces, antes de empezar, hemos visto que hemos hecho vistas con formularios, HTML, JCP, hemos enviado los datos al servlet, que es un control.java, ¿sí? Que hereda de la clase HTTP servlet, con Java servlet, y quienes son los que tomarán las decisiones. Y este llama al método dentro de la clase modelo, quien se insertará ¿dónde? En la base de datos, ¿correcto? Esto es el modelo de 3 capas MVC, así de sencillo es y es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, no se olviden de esto, jóvenes, para poder entenderlo mejor. Entonces, vamos a salir de acá y nos vamos a ver el código. Entonces, yo estaba preparando aquí ya, sin embargo lo vamos a hacer desde cero. ¿Sí? Lo vamos a hacer desde cero. ¿Sí? Antes de todo esto, deben ustedes asegurarse de tener el driver de conexión, ¿sí? El driver de conexión. Entonces, el driver de conexión es MySQL Connector Java, esta es la versión. Y ustedes deben desplazarlo a lib. Y una vez que se copia ahí, acá va a aparecer y aquí en Web App Libraries, ¿no? Eso significa que podemos utilizar ahí. Sin esto, no vamos a poder conectarnos a la base de datos, ¿sí? Muy bien.
Entonces vamos a crear nuestra clase conectar. ¿Les parece? Clic derecho, new class. Le vamos a apañar conectar, ¿sí? Conectar. Listo. Con esta clase vamos a conectarnos a la base de datos. Muy bien. Vamos a declarar nuestro constructor que no generamos, ¿sí? Entonces los atributos para la clase conectar son los siguientes. Establecemos primero el objeto connection, ¿se acuerdan? Tipo connection, perdón, es connection de Java SQL. Observen, miren, Java SQL automáticamente me carga la librería. Lo vamos a dar el valor de null, ¿sí? Me estaba olvidando aquí de darle el valor null. Está, el nombre de la variable, ¿no? Después una variable de consulta de tipo statement. Entonces, evade de tipo SQL, consulta, vamos a ver. Después otra variable de tipo resultSet, una variable llamada data, vamos a poner, ¿no? De tipo resultSet. Aquí está. Null. Estos tres son importantes y ahora vamos a declarar nuestras variables primero del servidor, ¿no? El server. Luego la base de datos. PD le vamos a poner. Luego el usuario. String userbd y el password. Muy bien, ya hemos establecido los elementos necesarios para empezar. Muy bien, ¿dónde vamos a colocar los datos de la base de datos, del usuario password? Eso lo vamos a hacer en el constructor. ¿Sí? Vamos a inicializar aquí. Entonces vamos a decir que this server va a ser igual a que 127 a la IP de la base de datos, la máquina donde está la base de datos. Esto, como está aquí en mi máquina, entonces 127.0. Podría ponerle localhost también, debería funcionar. ¿Sí? Vamos a llamar this y la base de datos. Bien, la base de datos se va a llamar compras. This, el user, el usuario se va a llamar admin. ¿Correcto? Admin. Y la contraseña, password, se va a llamar, vamos a el valor del 1 a 7. Listo. Entonces, hasta aquí hemos ya inicializado nuestros valores. Aquí este es nombre de la base de datos. Y este es usuario, ¿verdad? Y este es password. Usuario. Muy bien. Hasta aquí estamos bien, todo chévere. Ahora vamos a establecer o vamos a generar una función para hacer la conexión. Entonces vamos a sacar el método de conexión. Entonces le vamos a llamar, de tipo public, void, y le vamos a llamar con. Y bien, abrimos y cerramos.
Perfecto, no pasó nada. Y vamos acá a llamar a esta cláusula try catch. Muy importante, chicos, el try catch aquí, porque si lo que está dentro de try no funciona, nos va a mostrar, nos va a mandar un mensaje de alerta. Es muy importante, ¿sí? Especialmente cuando trabajamos con base de datos. Muy bien. En este método de conexión vamos a utilizar la palabra reservada class. ¿Se acuerdan? Class for name. Ahí está. Y le vamos a dar el nombre del driver. En este caso de MySQL es com.mysql.jdbc.driver. Bien, con esto ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? Con esto cargamos el driver para hacer la conexión. ¿Sí? Entonces cargamos el driver de conexión. Lo registramos. Bien. Luego de esto, ¿qué más hacemos? Vamos a llamar al propio connection this.con y este con de aquí .com y le vamos a cargar aquí qué cosa, el driver. Vamos a establecer conexión driver manager.get connection. Bien, y aquí que iba la URL, iba el password y todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí vamos a establecer justamente eso. De repente, para no enredarnos mucho, vamos a crear acá una variable local de tipo URL, ¿no? Y vamos a escribir aquí justamente eso. Entonces aquí sería así, sería jdbc dos puntos mysql dos puntos slash, y aquí debería ir el servidor this.server, ya tiene el valor ahí, más, abro comillas, ahí está, más this.que, la base de datos. Perfecto, y aquí cerraríamos. Toda esta cadena iría en URL y eso es lo que vamos a colocar de aquí. URL, coma, this. Punto, ¿qué cosa? El usuario, coma, this. Punto, y el password, correcto. Y aquí en este URL pongo this. ¿O no? No, perdón, es local. Entonces ahí estaría bien. ¿Sí? Entonces con esto prácticamente estaríamos ya, ¿qué cosa? Que estaríamos abriendo la conexión. Entonces con esto abrimos la conexión. Bien, una vez abierta la conexión, podemos mandar un mensaje que fue exitoso, ¿no? ¿Qué les parece? Esto lo hacemos con systemout.print, como ya lo hemos visto, para mostrar algunos mensajes, ¿no? ¿Qué le podemos poner aquí? Conexión exitosa. ¿Sí? Ok. Listo. Y luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un this punto y vamos a llamar al statement para poder inicializar el objeto, ¿sí? De tipo statement. Entonces consulta, vamos a hacer que es igual, le llamamos al con y le creamos. Con esto ya estamos, ¿qué cosa? Inicializando. Inicializamos el objeto statement. ¿Sí? Para usar, ¿qué cosa? Sentencias SQL, lenguaje SQL. Sin eso no vamos a poder usarlo. ¿Sí? Y si es que aquí hay un error, ¿qué va a pasar?
vamos a pedir que nos mande un mensaje. Entonces, aquí vamos a mandar un system.out.print y vamos a escribir aquí error de conexión, y aquí vamos a mandar que se imprima un mensaje, perdón, y punto get mensaje, que se imprima ese error que está pasando, ¿no? ¿Sí? Entonces, si aquí hay un problema de conexión, aquí lo voy a ver. ¿Cuál es el problema? Muy bien, he puesto el método de conexión para conectarme, ¿no? Ahora tenemos que cerrar, entonces tengo que hacer otro método para cerrar. Sí, este es método para abrir, ¿no? Y método para cerrar. Muy bien, entonces vamos a hacer algo similar. Public de tipo void, perdón, un error aquí. Public void, que le vamos a llamar desconectar. Listo, y vamos a abrir un try catch, ¿sí? Como hicimos arriba, igual. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir un if y vamos a comparar el con que hemos visto arriba, si es diferente de que null. Entonces, ¿qué va a pasar? This con.close, lo cerramos, ¿sí? Así de fácil. Y aquí en el catch, si algo sucede, porque a veces puede pasar algunas cosas, ¿sí? Vamos a escribir un mensaje, error de desconexión. Vamos a sumar acá, ¿qué cosa? El punto de mensaje, ¿sí? Entonces tenemos el método para abrir la conexión y tenemos el método para cerrar. ¿Qué nos faltaría? El método para ejecutar la consulta, ¿sí? Ese es el método que nos faltaría. Entonces aquí, fácil, vamos a colocar método para ejecutar SQL, que insert, update y delete, ¿sí? Son los básicos que ustedes lo pueden hacer. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Public de tipo entero, o sea, me va a retornar un entero, ojo, ¿sí? Porque recuerden que cuando yo utilizo el método SQUpdate, que es el que vamos a utilizar, me devuelve un entero, el número de filas afectadas, ¿sí? Entonces, esta función le vamos a llamar exec query, no, sí, pues query, así le vamos a llamar, y va a recibir una cadena, que es la consulta. Abrimos, cerramos, ¿correcto? Vamos a declarar un res, un entero de tipo res, ¿sí? Igual a 0, coma, y le vamos a decir que retorne ese valor. Return res. ¿No? Y aquí vamos a abrir un try catch. Listo, y dentro de este try catch, ¿qué hago? ¿Ah? ¿Qué hago? ¿Qué se les ocurre? ¿Abrir la conexión? Claro. Tenemos que abrir con la función con. Luego que abro la conexión, ¿qué debo hacer? Ejecutar. ¿Qué cosa? La sentencia. ¿Y cómo lo hago? Muy bien. Vamos a llamar a qué? Vamos a llamar al método this.consulta de tipo statement, que ya lo hemos creado, ¿sí? Entonces aquí se va a crear.
¿Y qué más? Vamos a llamar al método execute. ¿Cuál? Update. Exactamente. Update. Y le vamos a dar el parámetro com, que es la conexión. Y esto me va a retornar, ¿qué cosa? Un número, un valor, un entero. Entonces ese entero lo vamos a almacenar en el res. Y ese res es el que se va a retornar. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Está claro esto? Muy bien. Después de hacer esto, ¿qué pasa? ¿Mm? Vamos a imprimir un error si es que algún problema tuviese para darnos cuenta, ¿no? ¿Mm? Entonces, error de ejecución. ¿Mm? Entonces, mandamos el punto de message. ¿Sí? Entonces está bien claro. Hemos aquí abierto y podríamos cerrar aquí también la conexión, ¿no? Yo creo que sí podemos cerrar la conexión. O incluso podemos de repente obviar aquí esto de acá. Y lo podríamos utilizar, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. A ver qué pasa. No vamos a hacer nada. Listo, con esto ya podemos utilizar este método, esta clase, para poder establecer mi conexión. Todavía no estoy usando el result set, pero no hay ningún problema. Ese es para el select. Quedaría pendiente, ¿verdad? Pues vamos a colocar aquí solamente eso. Método para ejecutar select. Nada más, ¿sí? Eso vamos a quedar. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar aquí en esta clase conectar y nos vamos a ir al proveedor, que es el que vamos a tomar como ejemplo, ¿sí? Recuerden que aquí, si nos recordamos, nosotros estábamos enviando de la vista los datos a dónde, al control, ¿no? Proveedor, este capturaba aquí y llamaba a un método, registrar proveedor, ¿sí? Y este registrar proveedor está aquí. Y aquí es donde nosotros debemos llamar a la conexión, ¿sí? Debemos llamar justamente esa conexión para poder insertar los datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces aquí, fácil, antes de empezar, tenemos que establecer, instanciar el método de la clase conectar. Entonces llamamos a conectar de tipo cx, una variable cx de tipo conectar, perdón, y lo vamos a instanciar conectar. ¿Sí? Listo, ahí lo tenemos. Ahora sí podemos llamar aquí. Vamos a dejar esto abajo. Vamos a borrar esto acá. Entonces aquí vamos a utilizar C con, abrimos la conexión. ¿Qué más hacemos? ¿Qué se les ocurre? Creamos la consulta. ¿Sí? La consulta. ¿Cómo sería la consulta para un insert? Insert, ¿qué más? Into proveedor, ¿correcto? Proveedor, ¿sí? Ahora, este proveedor tiene tiene cuántos campos en la tabla. Eso no hemos visto. No hemos visto todavía cuántos campos tiene en la tabla, ¿sí? Muy bien. Ahí, después, supongamos que hemos terminado acá. Supongamos, todavía no está terminado, ¿no? Acá. Abrimos la conexión. Con esto hacemos la consulta, la instrucción, ¿sí?
opción o el comando SQL. Hacemos la consulta SQL, ¿correcto? Luego que hacemos la consulta, ¿qué hacemos? ¿Mm? Llamamos al que, a ese, claro, el que hemos execute query, y le mandamos qué cosa, la consulta, y este me va a retornar qué cosa, un entero. Ya, entonces lo vamos a decir, un entero res, y justamente este res es el que va a retornar, ¿sí? Va a retornar este res, y luego de ejecutar esto, ¿qué hago? Cierro, claro, cierro para liberar los recursos, ¿sí? Muy bien, hasta ahí esto debe funcionar, solo que todavía no hemos terminado nuestra consulta de SQL, ¿no? Acá ejecutamos la consulta. Acá cerramos la conexión. Muy bien, ahora vamos a establecer la base de datos, ¿no? Bueno, vamos a regresar acá a conectar y vamos a tomar los valores. Tenemos que crear una base de datos que se llame compras de usuario admin y de este pago. Entonces eso lo vamos a hacer ahora. Muy bien, yo ya tengo abierto aquí mi phpMyAdmin. Voy a crear una base de datos llamada compras, ¿sí? Y va a ser de cotejamiento UTF-8 porque estoy utilizando el idioma español. General 6, ¿sí? Le damos crear. Muy bien, ya se ha creado esto. Nos vamos a privilegios y vamos a agregar un nuevo usuario, ¿sí? Un nuevo usuario. El nombre del usuario, ¿cómo se debe llamar? Admin, ¿verdad? Así lo hemos puesto. El servidor es local. Ya dice que existe. Bueno, vamos a colocar admin compras, ¿correcto? Admin compras. ¿Ya? O admin compras. Eso quiere decir que si le damos admin compras ahí, acá tenemos que colocar admin compras. Guardamos el cambio, admin compras. Y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Los privilegios, vamos a darle todos, vamos a marcar aquí todos, ¿sí? Sin embargo, estos de administración les vamos a quitar, solo vamos a utilizar la estructura y datos nada más, y le damos continuar. El usuario admin compras ya existe, no, ya existe admin compras, entonces vamos a colocarle admin C, admin BD, ¿ya? Admin de base, administrador de base de datos. Entonces ahí lo vamos a dar. Listo, se ha creado, ¿no? Se ha creado, entonces ya tengo ya el usuario en mi base de datos compras. Aquí se vuelve a estar aquí admin BD. Ya tenemos admin BD, admin compras ya estaba creado. Con razón. Pero no importa, tenemos admin BD y eso tenemos que colocarlo aquí. Admin BD, ¿correcto? Listo. Entonces ahora las tablas, no hemos creado las tablas, entonces vamos a SQL, nos vamos al modelo, aquí tenemos el MySQL Workbench, he diseñado mi base de datos, le voy a hacer clic derecho, copy SQL, pegamos acá, continuar, se ha creado el departamento, vamos a proveedor, que es el que me interesa, copy, pegar, muy bien, se ha creado, y vamos a producto copy SQL, que son los tres que vamos a utilizar.
ya tengo las tres tablas, ¿no? Entonces yo voy a utilizar proveedor, ¿sí? Voy a utilizar proveedor, aquí está. Y de proveedor, razón social, luego dirección, teléfono, estado. Muy bien, entonces esto quiere decir que vamos a utilizar entonces justamente estas, estos valores, estos nombres de columnas, perdón. Bien, entonces tenemos aquí, vamos a hacer algo sencillo acá. Aquí, vamos al proveedor, es lo que estamos haciendo, vamos a copiar temporalmente aquí este código, ¿no? Para poder coger acá. Entonces aquí, quinto proveedor, coma, razón social, coma, group, coma, dirección, coma, teléfono, para que tenga un orden, coma, y está. Listo. Y aquí sigue, abrimos nuevamente, valores, ¿sí? Valores, abrimos acá, y aquí tenemos que colocar justamente ya los valores. ¿Sí? Vamos a borrar este código. Aquí es más, me he olvidado de colocar más para sumar la cadena. Vamos sumando cadenas. Aquí le vamos a poner null. Simplemente porque lo que es el ID proveedor es autonumérico. Así que si yo le pongo null, automáticamente va a coger el valor. En MySQL sucede así. En otras bases de datos tal vez haya que hacer otras cosas. Entonces tengan presente eso. Muy bien. Ahora sí tenemos que declarar aquí los nombres de ¿qué cosa? Los valores del insert. ¿Cómo hacemos eso? Llamando justamente a los métodos get del objeto proveedor que estoy ingresando aquí como parámetro, ¿no? Entonces empezamos más p punto, ¿qué sigue? Razón social. Bien, perdón, es el get, ¿no? Get, razón social, listo. Más, abro comillas, cierro, abro, cierro, abro, listo. Más, vamos aquí abajo, en todo caso, claro, sí podemos hacerlo así, no hay ningún problema. Aquí tendremos que hacer el p punto get, que sigue root, ¿sí? Root. Muy bien, sigue root. Más, abro comillas, coma, esto, más, p punto, que sigue dirección. Dirección. Más, abro comillas, cierro la comilla simple, coma, abro comilla simple, más, p punto get, que sigue después de dirección, teléfono, ¿no? Teléfono, correcto, más, comillas simples, comillas, más, y el último, p punto get estado, y con eso yo estaría cerrando. Listo. Hasta ahí sería la consulta, ¿no? Ahí sería
el insert. Entonces aquí vamos a imprimir este mensaje que llegó a la clase proveedor modelo y le vamos a sumar el com para ver esa consulta. ¿Sí? Para ver esa consulta. ¿Sí? A la vez que se va a ejecutar. Muy bien. Vamos a probar entonces a ver qué les parece si vamos a probar. Probemos pues. Probemos si esto realmente está funcionando. Tengo el driver, ya está los parámetros, todo. Entonces vamos a correr aquí el proveedor. Run on server. Perdón. Run on server. Listo, está compilando. Y ya está. Vamos a poner aquí. KD. Teléfono. Dirección. Quevedo. Y vamos a poner estar activo. ¿Sí? Registrar. A ver qué pasa. Conexión exitosa, dice. Conexión exitosa. Llegó a la clase proveedor y está imprimiendo el mensaje, ¿no? Insert into proveedor, razón social, root, dirección, teléfono, estado, valúes, null, cade, Quevedo y estado 1. Listo. Y dice pasó por el control C proveedor. Ah, interesante, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que sí hizo la conexión, aparentemente. Revisemos entonces nuestra tabla. A ver, examinar. Y voilà. Está justamente el dato que yo acabo de ingresar. A ver, probemos otro. Probemos SAE. Group 3, 4, 5, 6, 7. Teléfono 555. So, dirección santo. Y vamos a poner inactivo. Vamos a poner registrar. Otra vez. Muy bien. Parece que todo está funcionando correcto. Y vamos a actualizar esto. Y aquí está. Ve. Entonces, queridos jóvenes, eso quiere decir que lo que hemos hecho está correcto. ¿Sí? Si les salió, pueden estar muy contentos que hemos logrado algo muy importante. ¿Sí? Entonces, ahora que yo hice esto, ustedes pueden hacerlo con la vista producto y la vista departamento. Háganlo, jóvenes, inténtenlo. Yo sé que van a poder hacerlo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar entonces. Nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta luego.